Un elemento importantísimo que se encuentra en el discurso, en la argumentación, es el uso de oraciones subordinadas. Estas oraciones también son llamadas oraciones compuestas. Pueden ser de sujetos, de adjetivos o de adverbios. La subordinación sustantiva, cuando hace referencia al sujeto, al que actúa. Por ejemplo, podemos encontrar algunos nexos que nos ayudan a entender o descubrir cuál es la oración subordinada. Pueden ser los nexos que, el hecho de que, el que, la que, los que o las que. Tenemos un esquema, una estructura, verbo copulativo más el atributo y más la partícula que. Vamos a ejemplificar esto mencionado. Es falso que yo haya robado la moto. Verbo copulativo es. Atributo falso. Más la partícula que. ¿Qué cosa? Yo haya robado la moto. Trae otro esquema. Por ejemplo, palabra se más verbo en tercera persona en singular más la partícula que. Se dice que su mujer lo ha abandonado. Partícula se, verbo en tercera persona, dice, partícula que y su complemento, que su mujer lo ha abandonado. Las oraciones subordinadas pues, son las que se denominan así porque desempeñan la función propia de adjetivo, es decir, que complementan o se referencia al adjetivo. Por ejemplo, aquellos jóvenes que estudien en la universidad tendrán más oportunidades. Adjetivo, aquellos. Aquellos quienes, jóvenes que estudien en la universidad, y el verbo tendrán más oportunidad. Aquí podemos encontrar ya sea pronombres relativos como que, el cual, la cual, quienes, o adverbios relativos de modo, como, del lugar, donde, de tiempo, cuándo, o determinantes relativos como cuyo. Por ejemplo, el amigo que te presenté ayer preguntó por ti. El tren en que viajé llegó tarde. O las oraciones subordinadas adverbiales pueden ser propias, por ejemplo, de tiempo, de modo o del lugar. Por ejemplo, tienen de tiempo, tenemos los nexos, cuando, apenas, tan pronto como, en cuanto, en el instante en que, antes que, o antes de que, primero que, mientras que, según, mientras tanto, entre tanto, a medida que, en tanto que, siempre que, conforme, después de que. Un ejemplo de esto podemos decirlo así: la telefonista nos avisó cuando tú me llamaste. Por ejemplo, las oraciones adverbiales de modo. Tenemos los nexos como, de modo que, según, de manera que. Por ejemplo, el albañil colocó los azulejos como tú lo pediste. Las oraciones adverbiales del lugar, con sus nexos, donde, de dónde, por dónde. Por ejemplo, estuve en casa donde nació Galdós. Oraciones subordinadas adverbiales causales, cuyos nexos son más, como, a fuerza de, pues, puesto que, ya que. Por ejemplo, está cansado porque estudió mucho. Las oraciones subordinadas adverbiales consecutivas expresa la consecuencia o la deducción de lo dicho en la oración principal. Sus nexos pueden ser tanto, tan, cual, cada, un,
de tal modo, de tal manera, en grado tal, por consiguiente, tanto así que, por ejemplo, llueve, por tanto no saldré. Oraciones adverbiales finales. Se adhiera al final de la oración o la intención que se enuncia. Sus nexos más comunes para, a, para o para qué, a o a qué, a fin de que, con el objetivo de, por ejemplo, vine para ayudarte. Las oraciones subordinadas adverbiales condicionales son aquellas que expresan una condición para el cumplimiento de lo dicho en la oración principal. Sus nexos más comunes son si, en el caso de, a condición de, en el supuesto de. Por ejemplo, si me quieres, dame un beso. Las oraciones subordinadas adverbiales concesivas expresan la dificultad, un inconveniente o una objeción para lo dicho en la oración principal. Sus nexos más comunes es aunque, a pesar de que, si bien. Por ejemplo, no iré a la fiesta, aunque me insistas. Oraciones subordinadas adverbiales comparativas. La oración subordinada tiene como término la comparación de la oración principal. Sus nexos son los más comunes: igual, tan, tanto, tanta, como, cuanto, igual, lo mismo que. Por ejemplo, es tan vanidoso como es un pavo real. Estas son al menos las principales oraciones subordinadas en nuestro idioma. Te recuerdo que hay que estar pendiente de la información que se vaya dando en este periodo. Por tu atención, muchas gracias.